Ya estoy entrando en esa etapa donde no puedo leer. It's bad. Si no tengo los espejuelos. It's really bad. No se rían. Algunos ya hemos pasado por ahí. Exacto. Ay, no, pero yo pensaba que iba a faltar mucho. No. Estoy bien emocionado y buenos días también a aquellos que están online con nosotros. Vamos a darle vuelta aquí a la cámara tecnológica que tengo para que saluden también. Say hi, guys. Bueno, en esta mañana quisiera que ustedes me conocen y muchas veces me emociono y tengo muchos versículos, porque si vamos a hablar de algo, vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a abrir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12, donde vamos a leer esos versículos. Vamos a llegar ahí. We're going to get there. All right? Chamo, thank you, man. Qué tiempo tan bonito en la presencia, man. El Aiden tiene que estar conmigo aquí y él me mira y me dice, papi, ¿estoy tocando bien? Sí, está tocando bien. Me dice, thanks, papi. Y en una, estamos tocando, y no sé si, obviamente me imagino que no se fijaron, pero aquí al ladito mío yo le doy una nota para que él toque esa nota y no se puede equivocar, ¿verdad? Como músico, si yo oigo una nota mala, yo mismo hago, you know? Y me pasó la semana pasada que empezamos con una canción y yo empecé en el tono incorrecto y cambié y I played it off, santo, santo, cambiando el tono. Pero en una le digo, ok, papi, así yo le hago y él sabe que no toca. Y él sabe que no toca y sabe que tiene que cerrar los ojitos y enfocarse. Y como 5 minutos después, parece que no pudo quedarse calladito. Aiden es más inquieto. No, es un reto para él quedarse tranquilo. Y me hace, papi. Yo, ya. Tengo una lágrima. Oh. Man, tengo una lágrima. Y ahí, yo también. That's all happening right here. Mientras Eduardo nos está, perdón, yo le llamo Chamo. Eduardo nos está dirigiendo aquí en un tiempo hermoso en la presencia. Y yo estoy acá con mi hijo y quebrantado porque veo como ya desde chiquito el reto de nosotros como para los que somos papás, ¿verdad? Es seguir instruyéndolos en el camino. Y lo hago como manera de encourage. ¿Cómo se dice? Encourage, animar. ¿Ok? Animarnos en esta mañana que sigamos todos los días, Padre, que tengamos devocionales con nuestros hijos, que hagamos un altar familiar, o sea, que separemos tiempo. No sabe tocar una música, ponga YouTube ahí y póngale música y adoración a esos niños, porque el Netflix, el Disney Plus, todo eso está bien, pero nuestros hijos tienen, y más en esta generación. Amén. Pedro, lo que vamos a leer en el libro de Pedro, el libro de Pedro en sí, o sea, las cartas de Pedro en sí, tienen como un tono en su escribir de una preparación para los últimos tiempos. Y yo he tenido amigos que me han hecho esa pregunta, pero es que la Biblia siempre habla de los últimos tiempos y esos últimos tiempos como que todavía no han llegado. Cada uno de ellos murió una muerte fuerte. O sea, que si Pedro escribió como un warning de los últimos tiempos, Pedro está hablando de sus últimos tiempos. Y creo que también aplica para nosotros porque estamos acercándonos a la segunda venida de Jesús. Amén. O sea que no es que no, they were wrong. No, Pedro estaba hablando de él mismo también. O sea, yo sé que yo estoy llegando a mi último momento por la persecución, por los ataques, porque estamos teniendo que esquivar a aquellos que vienen en contra de nosotros. O sea que aún yo les estoy hablando a ustedes también del warning para nuestro último momento en esta tierra, estar preparados y listos para irnos con nuestro Señor. Y también se aplica para nosotros porque estamos viendo claramente cómo en esta generación estamos acercándonos más a los últimos tiempos. Eso no nos debe dar temor, nos debe dar gozo, pero sí nos debe dar una responsabilidad de vivir y dar ejemplo como creyente, pero también de alcanzar almas nuevas. Amén. De buscar
nuevas almas. Así que, no sé, sucedió ahí y ustedes saben que a mí me gusta siempre decir una historia de mis hijos. Porque es importante. Y que él me mirara así con la lagrimita y me dice, papi, mira, tengo una lágrima. Y yo le dije, that's the Holy Spirit, yo también. Y me quedé ahí yo. Exacto. Así que, entremos a lo que vamos a compartir hoy. Todos conocemos, el título del mensaje de hoy es Dios ve más allá. Amén. Solamente hubo un amén, así que está bien, no hay problema. Esa persona lo necesitó. Vamos a leer, eventualmente vamos a llegar a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Esos son los que vamos a leer, pero les voy a dar tarea para que lean en casa, porque hay mucho. Quiero compartir mucho hoy, pero mi esposa está aquí y me va a regañar. Dios ve más allá. Y me voy a enfocar, vamos a enfocarnos en Pedro. No vamos a poder ir en mucho detalle hoy, en esta ocasión, pero vamos a hablar sobre Pedro. Y Pedro, todos conocemos que primeramente su nombre era Simón. Y fue interesante la ocasión en cómo todo aconteció, cómo todo ocurrió cuando Jesús le cambia el nombre. Yo, honestamente, desde chiquito, no fue hasta como que recién, ya a los 20 y pico de años que uno, para mí, desde chiquito yo siempre decía, wow, en el momento que Jesús lo llamó, le cambió el nombre. Y no fue así. It's interesting cómo el Evangelio nos habla y nos enseña que no fue así. Jesús lo conoce. Andrew, perdón, yo pienso nombres en inglés. Andrés, en una ocasión, se da cuenta, oye, that guy, ese es el Mesías. Y le va y busca a su hermano Simón y le dice, ven, tienes que ir a ver el Mesías. Y en esa interacción, y eso lo van a ver en Juan capítulo 1, versículos del 40 al 42. Esa es tarea, porque yo tengo muchos así, que son tareas para que después no digan que estoy inventando. Y lo busquen, Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Jesús conoce a Simón por primera vez porque su hermano Andrés lo trae y lo conoce. Y Jesús le dice, tú te vas a llamar Pedro. But that's it. No lo llamó en ese momento. Solamente lo conoció y le cambió el nombre. That's weird, right? Como tú, Jennifer. You know? De momento, nos vemos ahorita, y ya, that's it. Whether sea que pasaron un tiempo junto más o qué sí ni qué, pero después de ese momento no hubo un llamado. En Juan no hay un llamado a que lo siga, Pero después en Mateo, oh gosh, no quiero ser cuidadoso porque no quiero hacer un estudio de los evangelios, pero en Mateo, después, que es uno de los evangelios que da un poco más detalle, if you really look at them, they all have different, it's the same story, pero tienen un poco pero diferentes perspectivas, algunos dan más detalles. Marcos da como un bird's eye view. Marcos son 16 capítulos nada más, si no me equivoco, y nos da lo más importante, highlights, y vamos a llegar a Cristo. Let's get there. Marcos como que tiene ganas de hablar de Cristo, no mucho de la historia, no, de Cristo y de salvación y la muerte y la resurrección y todo eso. Pero Mateo en el capítulo 4, versículos del 18 al 20, nos habla de cuando Jesús, otra vez caminando por el mar de Galilea, ve a Andrés y a Simón Pedro. Él le cambió el nombre ya. ¿Se acuerdan que ya le había cambiado el nombre? Ahí ve a Simón Pedro y le dice, you guys, síganme. Ahora sí, síganme. I think that's interesting. Porque primero Jesús declaró y vio el potencial en él aún antes de llamarlo a ser parte de su equipo. Y por eso el título de hoy, Dios ve más allá. Amén. En nuestras vidas, Dios ve más allá. O sea, hoy en día a lo mejor la situación en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en cualquier, whatever, en cualquier ámbito de nuestras vidas, puede ser que tengamos retos, tengamos situaciones, pero Dios ve más allá. Para Dios, esa situación, that's not the end. That's just the beginning. Eso es solamente el comienzo de algo nuevo, un propósito nuevo que Dios tiene para tu vida. Amén. De un llamado para nuestras vidas. Amén. No, todo el mundo está bien, tiene la vida excelente, ¿no? So we all have challenges. Todos tenemos retos, pero Dios ve más allá. I think Dios just got here. Dios ve más allá.
Pedro era un hombre valiente, era un hombre fuerte. Yo sé que todos están pensando ya en todo lo que Pedro no era valiente y todo lo que no, pero let's go before. Él era un hombre fuerte, era agresivo, era valiente, no era un cobarde. Hasta Pedro, si leemos bien el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, que habla muchos detalles de Pedro, muchos detalles de Pedro. Vemos cómo Pedro era el primero en hablar. Era como el spokesperson. ¿Cómo se dice eso en inglés, en español? Era el que representaba a los 12. Pero Señor, y los otros así como que escamaditos. Y Pedro, sí. Pedro, dile algo tú, mano. Exacto, así. ¿Ah? Dale tú, Pedro, que te quiere mucho, Pedro. Sí, y Pedro, tranquilo, chicos. Yo lo entiendo, Y él me entiende a mí. ¿Verdad? Ese era Pedro. Pedro era más, he wasn't afraid to speak up and to talk. Y hoy quiero ver, en inglés la palabra es fails. It's a funny word. Fracasos. En español suena un poco más agresiva. ¿Ok? Pero es que es verdad. Vamos a ver algunos fracasos de Pedro. Ay, que predica más. No. Vamos a ver los fracasos de Pedro por un segundo, recordándonos el título del mensaje. Dios ve más allá. ¿Ok? Vamos a verlos y escucharlos, estudiarlos, mirarlos y escribir dónde podemos encontrar esos fails, ¿ok? Esos fracasos de Pedro. Pero vamos a ver el carácter de Jesús. La respuesta de Jesús en esos fracasos. So for whatever it's worth, mientras tú escuchas, y hay como 13 o 15 bien highlighted de Pedro en los evangelios. Voy a nada más dejarlo en 6 porque pobrecito Pedro, también vamos ahora a acabar con el testimonio de Pedro, ¿ok? Pero vamos a ver 6 hoy, all right? Rápidos, I promise. Te digo números así, la gente mira, oh God, ¿ok? Titi, bendición. I forgot this is still church. Titi, bendición. Antes de entrar a los errores, tenemos que entender que aunque Pedro sí era una persona que tenía confianza y era fuerte y valiente, como tú y yo, Pedro también tenía muchas debilidades. Y una en particular era ese orgullo. Se puede decir atrevimiento, pero tú hasta casi, si usamos un poco de creatividad, un poquito de imaginación, Pedro tenía orgullo también. Y Pedro estaba en un punto de su vida donde, o en una temporada de su vida donde él, pues, entró ya como que, yo soy Pedro. Yo era Simón, ahora soy Pedro. La piedra, ya, ¿verdad? La primera debilidad que vemos en Mateo capítulo 15, versículo 16 y acuérdense, estoy usando a Pedro como ejemplo. Vamos a llegar a Cristo, all right? Just as an example. Mateo 15, 16. Si se les escapa una, no se preocupen porque son 6. ¿Verdad? Son más, pero hoy vamos a hablar de 6. Y estas son tareas. Estas 6 son tareas, ¿ok? Mateo 15, 16. Pedro no entiende la parábola de los 4 terrenos. Cuando Jesús está hablando de la parábola de the 4 fields, ¿ok? Pedro no la entiende y es el primero que dice, pero maestro, ¿qué? What are you talking about? Y no tiene pena en decirlo, pero vemos el carácter de Jesús, que Jesús no lo rechaza, más bien le explica. Él toma su momento y le explica bien y le da el detalle. Ok, acuérdense, vamos a ver los errores de Pedro, los fracasos de Pedro. Buenos días. Los fracasos de Pedro, the fails of Pedro, pero vamos a ver el carácter de Cristo y la respuesta de Cristo en eso. Número 2. En Mateo 16:1 vemos como Pedro y los discípulos malinterpretan la parábola de la levadura de los fariseos. Otra vez, otra enseñanza, otra ocasión, otro momento, otra ocasión donde vemos un fracaso de Pedro y que se atrevió, se atrevió again, speak out. Y decir, what? ¿De qué está hablando? You know, like, what is this guy talking about? Jesus. Pero bueno, está bien. Pero Jesús le repite la parábola, si no me equivoco, 2, casi 3 veces, le repite la parábola hasta que la entiendan. Miren el carácter de Jesús. Yo no sé si esto ya le está ministrando a alguien,
donde a veces en nuestras vidas nosotros ya sabemos que el Espíritu Santo nos va llevando por cierto camino. Escuchamos una palabra y decimos, eso era para mí. Pero bueno, como que nos hacemos los locos. ¿Les ha pasado a alguien acá? Porque a mí me pasa. Nos pasa a todos. Donde hay una instrucción, la palabra, yo tengo un amigo que hacía esto y me dice, yo voy a abrir la Biblia y voy a esperar que Dios me hable, así como si fuera magic, right? You know, like, for me. Yo le dije, cuidado, para molestar, cuidado, porque el Señor te va a hablar. Y en una de esas abrió y era uno de esos versículos así, y murió, y lo mataron, resucitado, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, y él, oh my gosh, y yo, cuidado donde lo abras, porque si es para ti, that's kind of scary, you know? Y muchas veces nosotros hasta abrimos la palabra, me ha pasado, y de momento tú estás pasando una situación un momento y el Espíritu Santo te revela algo en la palabra y te dice, wow, eso es para mí, el perdonar, el ser humilde, el guardar silencio, el cuidar nuestra lengua, el esto y lo otro, y uno dice, eso es para mí, pero salimos a la turnpike y alguien nos cruza en la turnpike y le queremos sacar el dedo de bendición, ¿verdad? Así, I love you, man, you know, y le decimos, que Dios te bendiga, right? It's a reality, it's so practical, but es tan real, que son momentos en nuestra vida donde sabemos lo que ya Dios nos ha hablado y lo tenemos claro, o sea, I get it, pero no lo aplicamos, no lo ponemos en práctica. By the way, yo no les estoy predicando a ustedes como que, ajá, les estoy predicando a ustedes como que, I know, it's real. Ok, número 3. Gracias, hermana. Marcos capítulo 10, versículo 13. Vemos como Pedro y los discípulos tratan de como rechazar o mantener a los niños lejos de Jesús. Hey, no molesten, chicos, no molesten. Es como si yo ahora le digo a Aiden, Aiden, váyase para allá, no, déjame tocar el piano aquí, que la presencia de Dios va a caer. Y Aiden me mira, si Aiden supiera, ya yo le voy a enseñar ese versículo y me lo va a tirar en cuenta, pero papi, los niños también Jesús los usó en el ministerio. Pero no, así mismito él, wait a minute, guys, ¿qué ustedes hacen? Jesús los para. Y Pedro fue igual, Pedro, el spokesperson, ¿verdad? De los discípulos, de los 12. Y Jesús los corrige y les dice, no, de ellos es el reino de los cielos. Es más, para que tú puedas entrar tienes que ser como ellos. Y otra vez lo repite en otra ocasión. That's so important. Pero otro fracaso, pero vemos el carácter de Jesús. Que Jesús lo corrige y les da una enseñanza con un niño presente. O sea, que muchas veces también en nuestras vidas, aunque nosotros enfrentemos retos, situaciones difíciles, y nosotros mismos seamos medio cabeciduros, I don't know, yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero me ha pasado a mí, donde no, tú tienes que aprender a perdonar, y ¡pum!, se aparece alguien que yo no he perdonado. Hey, Rick. Hey, you. y no, en otra ocasión, no, right there. Ahí es. O tengo temor sobre una decisión, algo que tengo que tomar y el Espíritu Santo, no temas. Tú tienes que, ok, está bien, Señor, no temo. Y ¡pum! Se presenta otra vez la llamada del doctor o de, no sé, I don't know what it is, whatever it is in your life. Y ahí uno tiene la oportunidad de ejercer lo que estamos aprendiendo. Amén. Número 4. Thank you. Número 4. Mateo capítulo 14 y en el versículo 22 en particular vemos como Pedro, versículo 22, como Pedro fracasa caminando sobre el agua. I know everybody was like, oh yeah, he's going to talk about that one, right? Yeah, porque esa es como que la MVP de Pedro. Highlights, ¿sabes? Los highlights, cuando uno ve ESPN y ve el gol de Messi, el donqueo de LeBron James y esto, ok, el highlight de Pedro yo creo que para mí siempre es, man, he was drowning, you know, no pudo terminar de caminar. Y ahora uno lo dice así como todo, ¿verdad? Pero si fuera nosotros, ¿verdad? Si fuéramos nosotros, pero no vamos a entrar ahí. Pero vemos cómo Jesús lo rescata y le corrige, le instruye sobre la fe, pero no lo rechaza, no lo deja ahí, sino que lo levanta. Lo levanta. Aún en su fracaso, Jesús no lo deja. Ya vamos por 4.
Dije que iba a comentar 6 hoy, pero hay como unos 13 bien highlights de los que están escritos. Porque me imagino que de los que no, nada, vamos a dejar ese tipo ya porque that's a lot, you know, ¿verdad? Yeah, right, okay. No, si hubiéramos sido nosotros, Oh, no, si fuera nosotros, imagínate. Número 5. Marcos, esto lo vemos en varios lugares en el Evangelio, en los Evangelios, en Marcos 9:33, en Marcos 10:35 y en Lucas 22:24. Si se les pasó, ahorita se los repito. Vemos cómo Pedro, lleno de orgullo y egocentrismo, argumenta con los discípulos sobre quién es mayor. El que empieza el Señor, ¿quién es mayor entre nosotros? Yo imagino que Jesús. Oh my gosh. No, thank God, más bien, gracias a Dios que Jesús no hizo. You know? Vamos a seguir. Después de la enseñanza de los niños. Y otra vez Jesús que vemos. ¿Cuál es el carácter de Jesús? These are highlights, okay? I'm just throwing highlights. Jesús no se frustra con él. No se frustra con ellos. Más bien les enseña sobre la humildad. Que el último será el primero. Amen. That's important. Porque creo que si hay una cosa en nuestra generación que nos está atacando, no me atrevo a decir que es la número 1, la principal, no me atrevo a decir eso. Yo no he estudiado estadísticas, pero sí podemos ver el fruto del orgullo más que nunca en nuestra generación. Bueno, desde Adán y Eva. La desobediencia y hasta esta prejustificación de que la mujer que tú me diste, en vez de tomar responsabilidad, ya es una defensa y un orgullo de que no, espérate, no fui yo, fuiste tú. That's pride. Y en nuestra generación lo vemos. ¿Cuántos son latinos? Hispanos, right? En nuestras culturas. Let's be honest, I'm sorry, I mean, please, nobody, si se ofenden y se van, pues Dios los bendiga, los quiero mucho. Pero es reality, es una realidad. Es algo muy predominante. ¿Lo dije bien? Good, yes. Muy predominante en nuestra generación y en nuestra cultura, el orgullo. Porque yo digo, y porque yo mando, y yo soy el hombre de la casa. Hombres, no me miren así, por favor. Y mujeres, no le echen el codo ahora. Pero también las mujeres, no, porque... mejor no me meto por ahí porque mi esposa después right? But pride. Y lo vemos en Pedro. Pero Jesús no se frustró con él. Más bien les enseñó sobre la humildad. Acuérdense, Dios ve más allá. Jesús ve más allá. Amén. Y la sexta, y vamos a dejar a Pedro ahí ya, vamos a darle un descanso a Pedro. ¿Ok? La número 6. En Mateo 17:4 vemos como Pedro habla fuera de lugar. Yo dije, voy a dejarla en esta, porque con esta, cualquiera después de ahí como que igual, o sea, that's pretty bad. En un momento tan solemne, en el monte de transfiguración, Pedro se atreve a hablar y nadie le estaba hablando a él. Pedro lo que tenía era que callarse la boca y decir, oh my God, yo estoy en la misma presencia de Dios donde se apareció Moisés, Elías, y la gloria de Dios está aquí, Jesús, y la transfiguración. Y Pedro dice, Señor, ¿qué tal si hacemos tres RVs? Preparamos 3 campañas así y hacemos un campamento, podemos hacer un fire pit, marshmallows ahorita, chocolatito. Relax, Señor, come on, please, yo no me quiero ir de aquí. Y dice que la presencia de Dios cubrió todo ese monte de nube, como que cállate, muchacho. Shh. Y dijo que una voz del cielo empieza a declarar, Dios obviamente declarando, este es mi hijo. Como dice Sammy, quiet. Y después grita, este es mi hijo. Esto no se trata ni de Moisés ni de Elías, grandes hombres. Esto no se trata ni siquiera de tus planes y lo que tú quieres. Esto se trata de mi hijo. Y este es mi hijo amado, en el cual yo I have a purpose. Yo tengo un propósito para salvarte a ti. Hablón, orgulloso. ¿Verdad?
Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, perdóname, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Chamo yo, Eduardo y yo, Eduardo y yo hoy teníamos un plan de hacer otras canciones también. Y yo le dije, de una canción me dice, y digo, y otra vez, me dice, sí, esta y esta. Y ok, y me dice, pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Y llegamos a dos, pero al coro de una nada. O sea, cuando la presencia de Dios está, ok, what's up? Talk to me, háblame. Porque si me pongo a hablar y si me pongo a sacar estrategias y planes y meterme en el lío, amén. Escriban eso, dañan todo. That's so true. ¿Y qué pasa? Tratamos de traer una imagen de nosotros a lo que Dios quiere hacer, en vez de dejar que Dios sea el que obre. A mí me parece interesante. Yo escuché una vez, y lo uso como ejemplo, ¿verdad? A un judío ortodoxo, ¿lo dije bien? Acuérdense, yo pienso en inglés. A un judío ortodoxo decir esto sobre su propia gente, ¿ok? Y la historia de los judíos. Dice, ¿saben por qué el hebreo, israelita, el judío en ese momento que Moisés sube al monte y baja con las tablas y con el rostro resplandeciente, o sea, con la gloria de Dios como la imagen sobre el rostro de Moisés? ¿Saben por qué baja Moisés con esa gloria, pero estaba el pueblo de Dios haciendo qué? Adorando a un becerro de oro? ¿Saben por qué? Dice el judío, porque nosotros lo que necesitábamos, lo que preferíamos en ese momento es un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué me refiero? En cualquier, mujeres que tienen oro y tienen, ¿verdad? Prendas, que cuando uno hace así, ¿qué ve? Su propio reflejo, ¿verdad? Si Doña Mari tiene ahí varias prendas de oro, si tú te miras cerquita, te ves ahí. It's your reflection. Moisés baja de la gloria de Dios, calladito, dejando que Dios hable y que ministra su vida con la gloria de Dios. Pero el pueblo de Dios acá, en vez de enfocarse y esperar en Dios, hizo su propio ídolo. ¿Por qué? Porque prefiere que las cosas sean como Él quiere. My image, mi imagen. ¿Qué yo quiero? Yo quiero esto. Ok, boom, becerro de oro y lo voy a hacer a mi manera. Yo quiero comprarme una casa. Ok, bien, me voy a buscar 5 trabajos para buscar mi casa. Y yo quiero el carro del año, entonces yo me voy a fajar para pagar el carro y para tener mi propio carro del año porque yo quiero los lujos de este mundo. Those aren't bad things, pero es una realidad de nosotros. En vez de decir, Señor, ¿qué tú quieres? Porque yo quiero que mi reflejo, mi rostro tenga tu gloria. Que nuestra generación, que mis amigos, que mis vecinos, que mis compañeros, mi familia, vea el rostro tuyo sobre mí y te dé gloria a ti. No te dé gloria, no dé gloria a mi reflejo, a mi imagen, o a lo que yo, wow, mira, te compraste ese bote, wow, mira, te compraste esa casa, wow, mira, en vez de tú puedes decir, no fui yo. ¿Cómo que no fuiste tú, chico? No, mano, mira, además te enseño mi salario. Esa es la gracia de Dios. Y estoy usando una casa como ejemplo. Pero pueden ser otras áreas en nuestras vidas también. Mano, tú siempre eras el primero en tirar el puño y ahora que tú estás tan tranquilito y esto y lo otro, que no soy yo. Si fuera yo te tiro el puño, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo que habita en mí, que me aguanta del puño. Y si fuera Pedro, también. Igual, vamos a dejar a Pedro, pobrecito ya Pedro, ¿verdad? Yo sé que ti te están, deja a Pedro quieto ya. ¿Ok? Y podemos seguir viendo muchos ejemplos usando a Pedro como ejemplo o como reflejo de nosotros. ¿Ok? No quiero, I'm not trying to knock Peter. He's in heaven right now con las llaves. So that guy's chill. He's like, pero arréglalo rápido, vamos, empieza a leer mis cartas. Creo que el error más reconocido, ¿ok? O más grave, o más, I want to be careful with my words, pero el que a mí también, mientras yo estudiaba y me preparaba, el que más me resaltó fue cuando él rechazó a Jesús. Y lo digo
Y lo digo con cuidado. Porque es fácil. En inglés hay un dicho, hindsight is 20/20. O sea, ya después de que sucedió las cosas, mirar hacia atrás, uno tiene visión 20/20. O sea, uno puede ver todo, sí, si hubiese hecho esto, porque ya pasó. ¿Ok? Es fácil hoy decir, creo que el error más grande de Pedro, claro. Pero en mi vida y en mi diario vivir, ¿cuántas veces? A lo mejor no lo rechazo de esa manera, pero sí lo he rechazado en otros momentos. Cuando tengo una oportunidad de perdonar a alguien y no perdono. Cuando en vez de ir la extra milla, me justifico y corto. Y me quedo o una milla o menos y no sirvo a mi prójimo. Cuando en vez de dar palabras de amor y ser humilde, dejo que mi orgullo tome el control. I'm rejecting what Jesus taught me. Estoy rechazándolo en lo que estableció Jesús. Ay, la dañó ya en esa última. No, pero es que es una realidad. Se me atrevo a usar a Pedro como ejemplo porque Dios vio más allá y hoy sabemos que Pedro es tremendo ejemplo. Tremendo hombre de Dios, uno de los 12 apóstoles originales y, just an example of God. Pero al yo personalmente leer y estudiar sobre Pedro, yo dije, esto suena como yo. Suena como yo. It sounds like me en muchas áreas de mi vida. Es interesante cómo Dios sabía todo esto y aún le cambió el nombre antes de llamarlo. En el Ministerio de Alabanza yo siempre he hecho audiciones, tryouts, ¿verdad? Y pues nosotros sí tenemos, a ver, ¿cómo lo digo? Tenemos una responsabilidad porque hay una congregación de tener ciertos prerequisitos, ¿verdad? O sea, tiene que ser músico. Por ejemplo, si vamos a subir al altar, a ministrar con la música. Tiene que ser músico. Tiene que afinar si va a cantar, right? Tiene que... All these prerequisites que como músicos, como personas que conocemos esa área, pues sí, ok. Jesús, para llamar a Pedro a servirle a él, ok, no tuvo ningún prerequisito, al contrario, ya él vio más allá. Y desde el principio ya estableció, ok, tú eres Simón, pero tú eres Pedro. Yo te voy a preparar, te voy a formar para ser Pedro. It's going to take a while. Va a tomar 3 años, hasta el último segundo que me vas a rechazar. Pero a partir de ese momento, cuando tú caigas en cuenta, 3 years later, cuando tú caigas en cuenta, you're going to realize, tú vas a darte cuenta, wait, no es a mi manera, era la manera que Jesús me ha venido enseñando todos estos 3 años. Y yo, ¿sabes qué? Me voy a humillar. Y voy a servir a mi prójimo. Y voy a parar de ser agresivo y violento y orgulloso. Voy a ser humilde. Y ahora vamos a leer en primera, I told you we're going to get there, okay? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Les leo unos comentarios. Dios ve en nosotros un potencial y un propósito. Dios ve la transformación en nuestras vidas, aunque nosotros a lo mejor a veces no lo vemos. Pero eso nos da la oportunidad, por eso Él nos da la oportunidad de tener un encuentro con Él mismo, con Jesús, para que sea nuestro Señor y Él sea nuestro Salvador personal. Para que podamos dejar que la promesa de su Espíritu Santo nos guíe, nos corrija y nos redarguye. Ahora miremos el cambio de Pedro y su exhortación en sus cartas al creyente en esos tiempos y es para que veamos el resultado. ¿Ok? Lo que Dios vio, ahora como Pedro habla y como nos exhorta a nosotros también. En ese momento al creyente de su generación, pero también aplica para cada uno de nosotros. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Wait, this is Peter? Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. ¿Peter?
No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Peter, Pedro renovado. el que le cortó la oreja. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Mira cómo él habla de un llamado. Man, that's powerful. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien y busque la paz y la siga. No posiciones, no atención, no hacer las cosas a su manera. Pedro también hasta regresó en un momento, él rechazó el ministerio y regresó a pescar. Vamos a dejarlo ahí, porque si no seguimos con los fracasos. Bless you. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pedro, el que se quedó dormido cuando el Señor le pidió la noche antes de ser arrestado, y no quiso orar, y se quedó dormido. This is Peter, diciendo todo lo opuesto y entendiendo y reconociendo, hey, Dios tiene un llamado para ustedes. Trust me, Dios tiene un llamado para ustedes. Para mí tomó 3 años. O sea, entender el llamado, no ser perfecto, pero entender el llamado. Dios tiene un llamado para ustedes, tiene un propósito para ustedes. Primera de Pedro 4, de 7 al 11, con esto vamos a terminar. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Yo creo que Pedro está hablando de un ejemplo personal, o sea, un testimonio personal. Guys, si fuera por mí y si yo fuera Jesús, yo no me perdono, pero su amor cubrió una multitud de pecados sobre mí. Amén. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, watch this, Pedro, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aunque no suena como Simón y el Pedro original, the beginning, you know, that's Peter. Es una carta escrita por Pedro. Y yo me imagino que cualquiera que a lo mejor, el tipo que sí, pero tú ves así cartillas, yo sé que Jesús me sanó, pero eso fue Pedro. Eso fue Pedro. Y me imagino que yo me imagino a ese señor leyendo eso y dice, yeah, right. Cuidado con Pedro. Asegúrense que Pedro no tenga un cuchillito o algo, hasta ni un butter knife, porque Pedro es, cuidado. No, that's Peter. Ese es el Pedro por el cual Jesús no se rindió. Amén. Hoy demos gracias a Dios porque tiene un plan para nuestras vidas y nos llama por otro nombre. Pero ese es el reto, es dejar que Él nos guíe a ver cuál es ese nombre. Uso nombre como ejemplo, ¿verdad? Nombre, en el caso de Pedro, era para establecer un principio para ti y para mí. ¿Okay? Y ese principio es, yo tengo un plan y un propósito y te quiero moldear y transformar para mis propósitos, pero tú tienes que dejarme a mí. You gotta let me do it. Tú tienes que rendirte. Si hay rencor en tu corazón, a lo mejor te tome 3 años, pero deja que el Espíritu Santo te guíe y te hable. O escucha, porque me imagino que ya te ha hablado. Si no, hoy te lo ha dicho varias veces a través de este boricua. Right? Y su palabra. Because that's the plan of God. Que haya perdón en nuestros corazones. Que podamos ser humildes. Guys, yo tengo apellido Castro Rivera. Y por favor, mi tío está aquí, tengo familia y mi papá está acá. Yo tengo el dedito Castro, me sale.
¿Conocen el dedito castro? Bueno, mi familia. El dedito castro es cuando hay regaño. Ven, miren, y sale el de, yo no sé por qué nos hace eso. Es como una artritis con enojo. Es como que weird, you know, like the anger, ¿verdad? El orgullo nos lleva, you know, como hook. So, sí, yo puedo ser orgulloso. Si no, hablen con mi esposa después que les testifica. ¿Ok? Honey, but be nice though. No tenga la lista como la lista de Pedro, ¿ok? La lista de Ricky. I know that. Pero he aprendido a rendirme al Espíritu Santo y he podido aprender a vivir en paz, como dice Pedro. Yo me imagino que Pedro, cuando él se dio cuenta de lo que él hizo, después de que se quebrantó y esto y lo otro, y finalmente rechazó el evangelio, se fue a pescar otra vez, y Jesús se le aparece, aún no se rinde. Y le dice, hey man, it's okay. ¿Te acuerdas que yo te lo había dicho? Yo te había dicho que lo ibas a hacer. Pero por eso acuérdate que yo te amo. Y por eso te llamé Pedro. The Rock. Que voy a edificar mi iglesia con estos principios. Voy a dejar que ellos puedan, en el 2021, que ellos lean y estudian y puedan sacar 13 puntos de los fracasos de Pedro. Pero el pastor va a leer 6 nada más. Porque si no, right? That's fine. Pero acuérdate que yo te llamé por un propósito mayor que tus fracasos, para establecer mi amor sobre tu vida, mi perdón. Entonces, en esta mañana, pues para terminar, si todos podemos cerrar nuestros ojos, ya me están dando señas acá. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando decimos eso no significa que todos vamos a ser ahora evangelistas, que todos vamos a ser pastores y abrir ministerios, iglesias y esto y lo otro. No significa que tenemos que estar metidos en las 4 paredes de la iglesia todo el día. No, significa que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida en everything, en todo. Cuando tú te encuentras en tu trabajo, Dios tiene un propósito para que tú estés ahí en esa situación. Pero hay que dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque a lo mejor el jefe te va a salir con una y tú tienes una oportunidad de reaccionar y responder como creyente o como tú, como tu nombre, o como alguien que tiene el nombre de Cristo y el Espíritu Santo en su vida. O tenemos una situación en la familia, en la calle manejando, o whatever the case may be, y tenemos una oportunidad de responder como si somos hijos del Dios Altísimo, o como si yo sigo siendo Ricky Castro, con el dedito Castro. Amén. Así que les voy a invitar a que todos, por favor, cierren sus ojos. Perdóname, tengo que decirlo. Como sabemos que Dios tiene un plan, lo tenía. Y a lo mejor no lo podemos ver que 2021 años atrás, Él sabía que íbamos a estar aquí. Yes, amen. O sea, que no eran errores de Pedro, eran... Oh, ya. Reflejos de... Pongámonos el nombre, la lista de Helio, ¿verdad? La lista de María Lisset, ¿verdad? Sí. Pero así es, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo los voy a dirigir en una oración, pero les pido a cada uno que en sus propias palabras, pues hagamos un compromiso con Dios en esta mañana. Y que si es necesario, le pidamos perdón. Que yo creo que es necesario que le pidamos perdón. Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Porque al estudiar y ver y reconocer esta lista de que podemos ver como ejemplo a Pedro, eso es un reflejo también de mi vida. Padre, yo te doy gracias porque, así como decía mi tío Ricky ahora, Señor, ya tú tenías un plan y un propósito para que nosotros hoy nos reuniéramos aquí y podamos escuchar tu palabra, podamos escudriñarla, estudiarla y dejar que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y nos ministre en este momento. Señor, perdónanos. Perdónanos. Sabemos que somos pecadores y sabemos que necesitamos. Hoy entendemos y reconocemos que necesitamos de tu guianza, de tu misericordia, de tu perdón, Señor. Sabemos, Señor, porque en mis propias fuerzas, Señor, se me hace difícil perdonar.
en mis propias fuerzas se me hace difícil extender respeto, cariño a alguien que ha causado una ofensa o un dolor en mi vida. Pero con tu Espíritu Santo, al yo reconocer y entender que tú me has perdonado a mí, Señor, por mis errores, a mí me toca perdonar al prójimo, perdonar a mi familia, perdonar a mis amigos, perdonar a aquellos que están alrededor de mí. En este día, Señor, te pedimos que nos perdones. Y Espíritu Santo, te pedimos que nos hables. Que nosotros podamos aprender a callarnos más y dejar que tú hables a nuestras vidas. Que tú hables a nuestros oídos y que tú nos guíes. Que tú nos ministres y tú redargullas y corrijas esas áreas de nuestras vidas que tienen que ser corregidas. Dios, te damos gracias porque tú tienes un plan y un propósito. Y vemos eso en su máxima expresión al tú mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Así que gracias porque tú haces un camino para que yo pueda ser redimido contigo, Señor. Para que podamos ser redimidos y perdonados. Te bendecimos. Yo bendigo cada familia representada en este lugar. Gracias por todos aquellos que nos visitan acá en la llamada acá por Zoom, Señor, también que nos visitan por primera vez. Los bendigo, Señor, y que esta palabra, esta semilla, empiece a dar fruto en nuestras vidas a partir de este momento, Señor. Y que dejemos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amen, everybody. Thank you very much. Dios le bendiga. A comer. Gracias a todos por venir, ¿ok? Bye, everybody. Tío, bendición. Hay mucha gente. Bendición a todo el mundo. Y que Dios los bendiga también.